Estamos en la segunda sesión para vuestro grupo, aunque ya sabéis que el grupo de infantil y primer ciclo tuvo una sesión anterior específica para esa edad. Estamos en la formación de Creación e Innovación, contrato programa Proeducar. Este curso estamos trabajando más a fondo en unas tertulias literarias pedagógicas y literarias simplemente. Y hoy tenemos la sesión para que va dirigida a tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿vale? Entonces teníais unos textos que tenéis que tener preparados de casa, leídos, para poder hacer la sesión. Y bueno, seguimos contando con la ayuda de Miguel Loza. Muy bien. Vale, pues vamos a ello. Antes de comenzar, pues recordaros este libro para tertulia pedagógica que está muy bien para dar un repaso de muchas cosas, y que viene muy bien. Luego os había mandado este artículo de una de las coautoras de ese libro, de Lara Reyes López, profesora en un centro y profesora asociada a la Universidad de Barcelona y del equipo Gretel, y sobre todo que presenta una panorámica de transformación en un centro, ¿no? En cuanto a la lectura. No sé qué os ha parecido, si lo habéis leído. No hace falta, si no lo habéis leído, pues guardáis un silencio así. Pero, y a alguien que lo haya leído, ¿qué le ha parecido? Como nada, así. O nadie lo ha leído, o lo dejamos. Porque supone una reflexión profundísima, ¿no? Y un cambio súper fuerte, yo veo. Sí. Al final, el trabajo, ¿no?, de la asignatura de lengua y tal, pues claro, es una vuelta. Es algo. Lo que pone aquí, ¿no? Replantearse, ¿sabes? Sí, yo creo que ayuda bastante, pero da cosas bastante hechas, que puede ayudar puede ser como punto de partida, porque dices, siempre mandan a hacer proyectos y dices, joder, pues aquí yo tengo ya unos objetivos, aquí tengo una línea, no es que los voy a copiar, que si quiero los copio, porque me gustan, pero puedo hacer adaptaciones o quitar o poner. Desde luego es más para hacer un enfoque de todo un centro. Nosotros estamos trabajando con el Lekeitio, y la idea, ellos están trabajando sobre el plan lector, y revisando y esto nos está viniendo partiendo de aquí, nos está viniendo muy bien para revisar lo que están haciendo, y poner otra vez en marcha, o volver a redactar el plan lector, revisar cosas, en fin, van saliendo muchas cosas. A mí me gusta bastante como artículo, luego os hablaré de otro. Y hoy teníamos para empezar un par de lecturas, ¿no?, como práctica de tertulia. Las dos no nos va a dar tiempo, pero bueno, os quería mandar dos, pues porque son así como, son cortitas. Una era de Tolstoy, ¿no?, El cuánta tierra necesita un hombre, y otra era de Gabriel García Márquez, de algo muy grave va a suceder en este pueblo. No sé si tenéis alguno especial, o si queréis comentamos sin más, un poco por encima, o hacemos una tertulia con un texto de los dos. ¿Qué os parece? Indiferente. No es lunes hoy, ¿no? Es miércoles. A mí, por ejemplo, me gustó bastante más el de Tolstoy. El de Tolstoy, por ejemplo, el de cuánta tierra necesita un hombre. Bien. A mí el segundo. ¿Y cuál era el segundo? El de Márquez. El de algo muy grave va a suceder en este pueblo. Los dos tienen su mirilla, ¿no? ¿Hacemos cuál hacemos? ¿Este que es más corto o este? Da igual. A ver, vamos a hacer el de algo más grave, por corto, a peso. Alguien, por ejemplo, ¿os acordáis? Lo primero era opinar, ¿no? Que os había... Ahora solo opinamos de este, ahora no vale decir, a mí el de Tolstoy, No, que es broma. ¿Qué os ha parecido como relato el de Gabriel García Márquez? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido? Pasa muchas veces que de un grano de arena se hace una montaña, ¿no? Se hace montaña, ¿no? Una tontería, pues
o bastante real, ¿no? Puede ser este de Gabriel García Márquez, ¿eh? Un poco, y hoy en día más todavía. Hoy en día con las falsas noticias o eso de las redes sociales, ¡fua! No solo se hace esto, sino que algunos hasta le votan al de Brasil, ¿eh? O a Trump. Pues fíjate, eso es peor, estos hacen sus cosas. Bueno, se ve clara, ¿no?, la intencionalidad del autor, en este caso. Y vale, alguien, por ejemplo, como tiene, creo que son 2 páginas nada más, eso tiene la ventaja de que, esto es otra de las ventajas que os quería decir con este, bueno, son 2,5. Este, por ejemplo, es un texto que se puede hacer, si lo queréis lanzar a leer en voz alta, lo podéis hacer. La lectura en voz alta no son los de álbumes ilustrados. Esto yo puedo llegar y lo leo, y después de leerlo hacemos la conversación literaria, la discusión literaria, la tertulia literaria, como queráis. Este, por ejemplo, es una de sus ventajas. El otro también se podría hacer, pero este de una forma, bueno, con bastante tranquilidad. Bueno, y en la primera página, ¿alguien ha cogido algún trozo en especial? ¿O no habéis marcado nada? Es que yo no tengo los textos aquí, no sé qué página. A mí me gustó mucho lo de, bueno, me hizo bastante gracia lo de la carnicería, que llega una señora y le... Ah, sí, pero esa es la segunda. En la primera página, ¿alguien le ha algo la atención? Si hemos hablado de un grano de arena se hace, pero esto no es ni un grano de arena, ¿no? Es como un tres Sí, sí, sí. Una señora que con presentimiento, una sensación, y ya como dice su mundo, pues por si acaso no vaya a ser verdad. Efectivamente. Que es que precisamente porque dice, no sé, pero he amanecido con el presentimiento, dice la madre, de que algo muy grave va a suceder en este pueblo, ¿no? Y ellos lo primero es reírse de la madre, ¿no? Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. La primera es poner en ridículo, ¿no?, a la persona. A veces, bueno, hay mucha gente que tiene, y a mí de la intuición, ¿no? Pero muchas veces esto puede ser de madres y de padres. A mí me suena más de madres o de determinado tipo de... a mí me parece que le va a pasar algo hoy. A mí me parece que le va a pasar. Pasan los años y le pasa un día y dice, ya lo intuía yo. Digo, joder, pero si llevas intuyéndolo 10 años. Es decir, que hay... Bueno. De hecho, es lo que hacen a lo largo del texto, ¿no? Primero con la madre es presentimiento de vieja, y luego más adelante con el amigo porque es un tonto. Efectivamente. Es decir, todos se ríen. Es decir, cada vez que uno dice eso, todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no lo hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó. Si era una carambola sencilla, ¿no? Contesta. Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Y como ahora tú dices, todos se ríen de él. Y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice. Y vuelve. Pero en primero hay una... Hombre, ¿cómo va a ser eso? Pero parece que algún pozo nos queda, ¿no? Hay una defensa de eso. O sea, la pariente sí que le dice, no te burles de los presentimientos de viejos porque a veces salen. Así que hay alguien que confía en eso que... Aquí Gabriel García Márquez dice, por si acaso voy a meter, ¿no?, una pullita para que retome un poco la verdad, ¿no? La cosa esta, O sea que no te burles, como tú bien dices, de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. Venga. Una cosa, lo que pasa es que se me ha ocurrido sobre la marcha. Pues vale, pues sobre la marcha. A ver, sobre el primer párrafo, me llama la atención porque me extraña a mí que una señora sea vieja teniendo hijos de 17 y 14 años. Ah, pues puede... Sí, claro. Pero ¿desde dónde escribe? A esto daría pie a una cosita muy bonita, porque claro, Gabriel García Márquez no escribe desde Europa. Ya. Escribe desde Latinoamérica, Hispanoamérica, Sudamérica. Sí, se suelen llamar la vieja. Entonces, cuando una señora... Pero de 17 y 14 años, si lo de viejo nos referimos a edad, si nos referimos nosotros, es que no puede ser... ¿Cuándo es viejo en los países pobres?
¿Cuándo una persona es vieja? ¿A qué edad? Sí, pero en comparación con... Yo le Es que pregunto a un depende niño de de 12 años, Sí. si yo soy viejo, si igual soy viejo yo. Hombre, soy yo más, yo soy ya caduco. Pero que quiero decirte que a pesar de eso, tú te puede venir muy bien para introducir, ¿no?, la cuestión de la esperanza de vida en el mundo, quién es viejo, quién no es viejo, porque, ¿no?, que hay países donde mueren a los 40 años, a los 50 son ya... Pero el término viejo joven también es como uno lo sienta. Igual tengo yo 92 años y me siento súper joven. Eso, yo aprendí hace tiempo, que creo que aquí soy el mayor, de que cuando dices me siento joven es la peor manera de definirte como viejo. O sea que yo jamás dice, lo que tengo claro es que no soy joven, ¿sabes? Luego ya puedo adornarlo y decir, yo ya pasé esa enfermedad y tal. Como no llegó a viejo, no sé todavía... Eso es todavía. Pero eso de que yo tengo espíritu joven, bueno, no sé. Pablo Freire, hablaba de estas cosas y a veces se encontraba, y te encuentras en la vida con personas de 20 y tantos, de 30, y dentro de la docencia, y que, bueno, ya no es que eras, es decir, tú por ser joven tienes más boletos para hacer una serie de cosas, arriesgarte más en una cosa, en otra, ¿no?, en iniciar unos proyectos, en ser un poco, no sé, depende cómo sea la situación, y parece que de viejo tiendes a ser conservador, ¿no? Pues yo estaba en cursos y tal, y yo sigo siendo tan viejo como sea, como dice mi edad, pero ostras, a la hora de plantear cuestiones de, ¿no?, transformaciones, tal, movidas y tal, ¡buah! Digo, ostras, qué conservadores me vienen aquí estos jóvenes. Me llama muchas veces la atención, porque yo pienso que es todo lo contrario, es decir, que me tienen que remover a mí el suelo, ¿no? Y no veo nada. Yo soy el que se lo agito, que a veces me dice, ¿pero a dónde vas? Si esto no sé qué, si esto no sé cuántos, ¿no? El otro día en un centro, pues hablando con una profesora y eso, dice, es que estos jóvenes que han venido están ahora, que lo importante es, nos quieren meter lo de la velocidad lectora, ¿no? La lectura eficaz. Digo, joder, no te mata a estas alturas que ya sabemos que eso no vale para nada y tal. Bueno, perdonad, que igual lo estáis haciendo. Vamos, eso que te ponen media palabra y tal. Esta habla de ello. Este artículo habla de la velocidad lectora al final, ¿no? Como habían aumentado la velocidad lectora sin necesidad de esas técnicas de lectura eficaz que ya os digo yo que no valen para gran cosa. Pero perdona que insista, pero ¿cómo ha evolucionado esto en el tema de la esperanza de vida y tal? ¿Cómo ha cambiado? Que muchas veces ahora se dice, fallece una persona, 98, 62 años, ahí de qué joven era. Bueno, pero eso se vuelve a repetir. Hay un texto que os lo animo para leer, claro, pero Pacto de Sangre de Benedetti, que yo lo tengo en el blog, que lo podéis bajar, y entonces dice, mierda, o no sé cómo dice, él es un señor mayor, ¿no?, un abuelo que ya ha decidido no hablar, y dice, mierda que hay en no sé qué periódico, muere un viejo de 60 y pico años, ¿no? Y entonces lo que es la vida yo suelo comentar de cuando yo era así un retaco, y mis abuelas, que vivían en mi casa, han vivido las dos abuelas, y entonces entre ellas, ¿verdad?, hoy cogía las esquelas, ¿no?, y señora María, señora Felipa, fíjese, porque eran así, se trataban ellas de usted, era muy, muy cachondo, y señora Felipa, fíjese, se ha muerto este fulanito de tal, este chico de 75, fíjate, y nosotros, abuela, joder, con 75, ¿qué tal? Y luego, como digo yo, ¿sabes en qué notas que te vas haciendo viejo? Que el mundo se llena de jóvenes. Porque cuando tienes 20 años, ¿sabes?, pues tú eres el joven. Y luego, y los demás, porque para los de 20, los de 22 son viejos. ¿Os habéis fijado? Yo una vez iba con mis hijos y me dice, va, pero esta calle están los chavalitos estos. Digo, ¿y qué tienen estos? 19, pues vosotros tenéis 23. Digo, sí, pero estos son, o al revés, vamos a esta calle que tienen 27 y son unos carrozas. Bueno, pero luego a los 40 ya te parecen, los de 30 te parecen jóvenes, a los 50 los de 40 te parecen jóvenes, a los 60 y tantos, ¿no? Si alguna vez ves una esquela y dices, haya fallecido a los 60 y dices, joder, qué joven la ostra. Entonces es curioso cómo se repiten los esquemas, ¿no? Y espérate que mi nieta tenga conocimiento de algo y bueno, el abuelo ya, somos viejos por naturaleza. Entonces no hace falta que me lo restregue. Me lo restrega más mi hijo pequeño, que siempre me recuerda a mi edad.
Bueno, pero fíjate qué debate sobre que se puede salir sobre la esperanza de vida, dar datos, ¿no? La pobreza, por qué duran tanto, por qué tal. Puede ser muy bonito. Y yo conozco a una mujer que todavía, por ejemplo, en el mundo gitano, tiene 40 y tantos años, es abuela, no es que tenga hijos, es que es abuela. Y dentro de poco será bisabuela. Bueno, y la verdad es que la esperanza de vida ha ido evolucionando y con ello también de diferentes concepciones. O sea que, fíjate, te abren melones, ¿no? Donde puedes meter. Bueno, en la segunda página me parece aquí que estaba la carnicería, ¿no? Estabas tú por ahí, ¿no? Sí, no, a ver, que me hace gracia que la señora, la madre del amigo que le ganó el peso, es la que va, o la pariente, va a la carnicería y empieza pues queriendo una libra de carne, luego son dos, claro, se lo cuenta al carnicero, el carnicero a la siguiente persona que acude a la carnicería se lo cuenta y pues, me pareció curioso, ¿no? Hombre, el carnicero también aprovecha para hacer negocio. Yo compre dos, se oye, pero sí que tiene su gracia. Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar. Y se están preparando y comprando cosas. Tampoco es tan extraño, podríamos referirnos que viene no sé qué. Yo no me acuerdo cuándo fue en Vitoria y se habían estaban los supermercados vacíos. No sé qué se dijo, que se viene, no sé, el viento, la no sé qué, no sé. Y siempre todo el mundo acumula y tal. Bueno, ¿alguna cosita más de esa? Sí, yo creo que también. A mí me ha recordado el hecho de, venga, aprovisionarse y comprar más y comprar por lo que pueda pasar. Me ha recordado a mis padres, a épocas de los años 70, 80, de esas huelgas generales que había. Había huelga de un día y se aprovisionaban como para un mes. Bueno, me ha recordado un poco, venga, coger pan para no sé cuántos días, tal, no sé cuánto, a ver lo que pillamos y latas de no sé qué y tal. Me ha recordado un poco eso. Sí, puede ser. Podías recordar también de los mayores o los que vivieron la posguerra, también tienen más a guardar, ¿no? Porque lo pasaron mal. Eso también, en fin, hay muchas cosas que se pueden sacar, de atesorar. Hoy en día, aunque no se venga nada, pero no sé, hay un afán de atesorar, y hay unos que están, venga a atesorar, ¿no? Y no sé, y venga, uy, Dios mío. O sea que ese afán no podemos achacarlo. No se puede atesorar mucho tampoco porque igual va a resultar que al final te caduca todo. Bueno, puedes tener, pero estos que atesoran... No atesoran mucho. No, ya lo tienen por ahí, en sitios donde no hay inundaciones y esas cosas. Lo que te pueden es hundirte a ti, inundarte a ti. Bueno, ¿alguna cosita más de esa página? A mí lo del calor también me parece curioso, ¿no? Que en un pueblo, pues que por lo que cuenta, pues yo me imagino un pueblo de Sudamérica, ¿no? De calor todo el año. O de Écija, por ejemplo, la sartén de Andalucía. Calor todo el día. O lo que era, porque ya... Y empiezan como a especular, ¿no? Hace muchísimo calor hoy para las horas que son y alguien sale como decir, pero si siempre ha hecho este calor ahora. Y dicen, no, muchísimo más calor ahora. Sí, eso está fenomenal, es decir, hasta lo más, ¿no? Lo corriente toma otra perspectiva, todo lo que está sucediendo y todo es sorprendente y resulta que ha estado ahí siempre, ¿no? Y el que sale diciendo, pues siempre ha habido, y dice, pero ¿cómo esta vez? No. Bueno, y luego ya pasamos a la última, ¿no? Esto también aquí se puede cosas, que alguna cosita de esta última página. Yo soy muy macho. Ahí está esa, ¿no? Es decir, ahí está muy reflejado, ¿no? Es decir, llega un momento de tal tensión, pero para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno, yo me voy. Toma ya, había que esperar al macho para que tomara la decisión. El resto no existe. Yo creo que aquí también hay por parte de García Márquez una intencionalidad. Es decir, ya aparece el machito y lo dice. Bueno, y además que fíjate que machito, porque mira, luego lo pone en su lugar, porque hace falta ser tonto. Este sí que hace falta ser tonto.
Dice, agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo, hasta el momento en que dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos, ¿no? Y entonces ya es fantástico como ¿no? Empiezan a desmantelar el pueblo, se lleva las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también las casas. Eso ya es extraordinario. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. ¡Oh! Fantástico, fantástico. Me parece fantástico, es decir, cómo hila, cómo cierra la historia. Y me dijeron que estaba loca y mira lo que ha pasado. Bueno, o sea que esto, ya os digo que por eso es un texto que para muy fácil para trabajarlo en el aula, desde un punto de vista de conversación literaria, de explotación del texto, de, por ejemplo, que se pueden hacer muchas cosas, de que busquen, ¿no?, cosas similares, que inventen una historia, ¿no?, que escriban una historia con estos rasgos, etcétera, etcétera. Vale, muy bien. Que no se me olvide para luego, y si queréis, un poco desde lo que vimos el otro día, hay algunas cosas que voy a ir pasar rápido porque ya las vimos, pero sobre algunas quería hacer hincapié. Bueno, es lo del plan lector, pues ya está, vimos. Volver a recalcar la importancia de las expectativas de esta investigación, de que las expectativas que despierta el alumnado por una serie de circunstancias son las que muchas veces definen el éxito o no éxito en los estudios de ese alumnado. Ahí, como os voy a dejar la presentación, pues el artículo viene de ahí, de que es uno de los mejores predictores de si alguien va a aprobar o no va a aprobar. Bueno, decíamos que esas expectativas surgían de la concepción que teníamos del aprendizaje, de la concepción que teníamos de la lengua y de la concepción que teníamos de la lectura. De la concepción del aprendizaje me interesa mucho de este artículo, que el otro día nos salía. Digo, cuando al lector se enfrenta a un texto, obtiene información de diferentes elementos, letras, palabras, grafías, me imagino más que gráficas, de nivel bajo, que se propaga hacia niveles más elevados, significado de las palabras, sentido de las frases, captación del sentido general del texto y o del escenario que se plantea en el texto. Así el lector pone en juego a la vez sus conocimientos del mundo y del texto para comprender el significado, situándose en una concepción interactiva del proceso. Es decir, las dos cosas son necesarias, pero estamos hablando de una cosa que tiene que ver con la lectura de nivel bajo, que sería la descodificación, la oralización, y otra de nivel alto. Si nosotros trabajamos y dice esta, apoyarse en una o en otra concepción tiene sus consecuencias didácticas, porque trabajaremos más. Las personas que creen que esto es que primero se descodifica, se aprende a descodificar y luego después podemos entrar, ¿no?, en cuestiones de lectura, pues van a trabajar se van a centrar en la descodificación. Y los otros muchas veces olvidan la descodificación para centrarse en lo otro. Y lo que hay que hacer es precisamente eso. Las actividades basadas en un modelo interactivo se ocuparían de que los alumnos aprendan a procesar el texto y sus distintos elementos, así como de desarrollar estrategias que hagan posible su comprensión, sin obviar los procesos de descodificación llave de entrada al texto. Es decir, es cierto que si yo no sé descodificar, no puedo leer. Pero si yo solo sé descodificar, no sé leer. Y el otro día yo en un centro me decían, pues estuve yo en una... A saber qué dirían, pero lo que me comentó, que había ido a unas conferencias y que habían dicho que la descodificación, le dije, pues no sé quién daría la conferencia, porque vamos. Yo te puedo decir que en esas conferencias, porque fueron en el Consejo Escolar de Euskadi, fueron en Donosti hace 10 días, no mucho. Sí. Y si te ha llegado ese mensaje, es quien escuchó la conferencia, eso me pasaba. Se quedó, no pilló todo lo que quería decir, Sí, ayer comentando esto, alguien me comentaba eso, que a veces escuchamos los que queremos escuchar, porque yo dije, me extraña que hoy en día se esté diciendo estas cosas, ¿no? Entonces, lo borramos como tal, pero sí que, por ejemplo, tú muchas veces igual no defiendes ese mensaje,
pero hay sitios donde siempre la lectura o el indicador de la lectura comprensiva va respondiendo a preguntas, ¿no?, que se ponen debajo, que son de tipo literal, que no hay ninguna de tipo inferencial y que según contestes a las preguntas puedes decir, dice si ha comprendido o no ha comprendido el texto. Bueno, sin más, ¿dónde nos situamos para verlo? Vale, estuvimos viendo al Benedetti, estuvimos viendo cosas, ¿no?, que hacían relación a la animación a la lectura. Oye, si queréis decir, oye, repite eso que no me acuerdo, me lo decís, pero yo lo tenía como esto como pasado, la lectura como cuestión de todo el mundo, las tertulias de barrio, el sacarlo a la calle, esa dimensión social de la lectura, las 4, ¿esto lo vimos o lo he soñado yo? No, sí, ¿verdad? Las 4, las formas de comprensión, ¿no?, del significado que está, si está en el texto, en la persona que lee, en la interacción, y el significado se crea a partir de las interacciones entre personas hablando del texto. Las 4 suman, que diría Casani. Bueno, y esta parte, bueno, ¿cómo hacerlo? Pues nos quedábamos por aquí. El triángulo de las Bermudas. ¿Cómo tiene que ir unido? Leer, dialogar, escuchar y escribir. Todo eso tiene que ir unido. No se puede hacer, o sea, no quiere decir que tenga una sesión de galas 3, pero que no se puede por una parte, por otra, por otra. Entonces, el leer, proceso dialógico de la lectura, cuando es dialógico, cuando lleva a una conversación, a una tertulia, a una lectura compartida, pues siempre lo mismo, porque la experiencia subjetiva tuya con el texto, pues es la que es, la tienes que leer. Y luego, a su vez, eso va a influir en la reflexión intersubjetiva que se haga en la lectura cuando se comparte. Y eso, a su vez, te va a influir a ti en tu propia reflexión, que a su vez te influirá nuevamente cuando llegues a otro nuevo libro. Eso sería el proceso de esto. Y luego, en la escucha, quizá puede ser, o sea, aparte de este artículo que yo os lo recomiendo de Cecilia Bajour, de lo que es la escucha, pues me parece, porque tenéis, ahí lo podéis leer bien esa reseña o bien el artículo entero, pero lo que hace Michel Petit dice, uno puede ser lector oculto porque no encontró a nadie dispuesto a escucarle, a intercambiar con él. Dice, leer hace hablar a los niños, a los adolescentes o a los padres con sus hijos. Hace hablar, nos hace tener tiempo de conversación. Y lo de la conversación en casa, esto lo tengo yo muy constatado, porque cuando el libro está en casa y se lleva a casa, nosotros en un centro de los primeros que iniciamos la tertulia hace muchos años, y en ese centro, aparte, las familias estaban invitadas a la tertulia. Ya siempre os digo que podéis, bueno, cuando ya cogéis cierta seguridad, pues se puede ir invitando a las familias, que no va a haber overbooking, que no vais a decir, joder, me han venido, hoy vengo yo de una tertulia a las 9 de la mañana y han venido 2, un padre y una madre. 3, creo que no, creo que el otro día estuvieron 3, pero enseguida se cansan, yo creo. Bueno, pero fíjate, una cosa. Bueno, pero estos hacían una vez al trimestre, por ejemplo, juntaban a los de los 2 sextos, o no me acuerdo si el ciclo superior o luego el ciclo medio, pero hacían una macro tertulia un viernes a la tarde y a las familias hacían por venir. Y una de las cosas que salía era que manifestaban las familias era lo que había posibilitado, como el libro estaba en casa y estaban leyéndolo todo el mundo, el dialogar sobre el libro y dialogando sobre el libro, dialogar sobre otras cosas. O sea que lo que dice Michel Petit lo tengo constatado. Bueno, ¿qué más? Dialogar, escuchar, escribir. Hay muchas cosas que se pueden hacer sobre escritura. A mí una de las que, y habrá más, a mí una de las que más me gusta es esta. Narrar desde un personaje. No sé si lo habéis hecho alguna vez. Emilia Ferreiro tiene un libro que habla de esto. Es decir, os cuento, siempre hay un narrador o narradora omnisciente, ¿no? Lo sabe todo, todo lo pone. Pero ahora yo os digo a alguien, contadme el cuento, bueno, si queréis, de Caperucita, pero desde Caperucita es la narradora.
O el lobo, si queréis. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, pues, es fácil. Justo en ese que has contado hay muchos textos que cuentan la perspectiva del lobo, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Yo no he leído nunca así de perspectiva del lobo, pero para inventarla, para que alguien la escriba, ¿no? No, están hechos los textos. Bueno, pero... Joder, pues voy a buscar otro. De la No, que sí que hay. Ahora me imagino cuando me lo dice que hay muchas vueltas, incluso se publica. Pero bueno, pero no es tan sencillo para un chaval. Yo creo que Emilia Ferreiro lo hace como a un nivel de cuarto y yo me lo tengo preparado, pero claro, lo más curioso es que es muy complicado porque, claro, el lobo no conoce lo demás. El lobo solo sabe lo que le ha ocurrido a él. Tú puedes empezar, hola, soy Pachi, soy un lobo. Y el otro día iba por el bosque y de repente pues veo a una chavalita así con una caperucilla roja y tal, y joder, olía de bien, había un olor a tortitas de la hostia. Digo, pues le voy a atacar. Y digo, uy, no, ¿qué tal como están los tiempos? Voy a esperar que luego me van a llamar no sé qué. Y bueno, muchísimas cosas. Es decir, con eso el otro día me comentaban en un sitio claro, que era un cuento donde uno de los amigos muere y entonces hicieron desde el personaje que había muerto. Y todos los chavales decían, pues ya muerto no puedo decir nada, no puedo hablar. Hay uno que si no os habéis conocido, que luego saldrá, el de Palabras de Caramelo. Palabras de Caramelo es un camellito que lo matan para comer en los campamentos saharauis. Y claro, yo también tenía mis dificultades. ¿Cómo cuento desde el camello? Hasta que una vez digo, ojo, muy bien, hola, soy fulanito, estoy en el cielo de los camellos y ahora os voy a contar yo porque me pasó esto y lo otro. Pues es un ejercicio muy interesante. Bueno, a veces la tertulia de arte, con un cuadro, con una fotografía, también nos ha descubierto que tiene posibilidades de escribir. Esta fue una foto que pusimos en una tertulia de arte, es una foto profesional, real, no de estudio, de una fotógrafa estadounidense, y que nosotros era tercero o cuarto de primaria, les dijimos qué veían, qué les decía, qué podía ser esa foto real. No les dijimos de qué era, sino de que es una foto real, que no es de estudio. Y evidentemente pues empezaron a desgranar tristeza, preocupación, ¿no? La postura de los chavales, ¿no? Ocultándose como con miedo. Y en un momento determinado empezaron ya no solo a decir pequeños detalles, sino incluso a inventar, a narrar. Y yo le dije a Isabel, que era la profesora, joder, pues, ¿y por qué, si os parece, paramos aquí y que para mañana, para pasado, nos traigan por escrito, ¿no? Que la historia que creen que ha ocurrido para esto? Y efectivamente así lo hicieron y trajeron narraciones, bueno, todo el proceso de corrección, etcétera, etcétera, y salió muy, muy bien. O sea que aprovechamos esto para escribir. En realidad esta foto es de una sequía que produce una hambruna en Estados Unidos, década de los 30, no es precisamente la del crisis del 29, ha habido varias, y si alguien está por inspirado, si alguien ha leído Las uvas de la ira, de Steinbeck, no es esta, pero es que ha habido varias, en que la gente se mueve de estado. Vamos, si uno ha leído Las uvas de la ira, enseguida se hace idea de lo que pasaba, y de cómo la gente sufría, etcétera, etcétera. Vale, o sea que esto nos vino muy bien. Y luego ya les contamos qué historia era, quién era la fotógrafa, ¿no? Dónde había aparecido, etcétera, etcétera, pero salió muy bien. Luego tenéis... Bueno, pero pueden salir historias curiosas. ¡Claro! Porque se pueden pensar que se ha muerto el padre, son hijos, ¡claro! la tristeza de la madre, efectivamente, los críos ahí arropándose la madre. Eso es lo bonito. Pues eso. Es decir, porque no vamos... Los críos solemos hacer así, sí. hay cosas muy escritas. Por eso, no vamos buscando precisamente el que haya una línea, sino el que cada uno construya algo. Que lo mismo lo puedes hacer con esta fotografía, que fue así como de casualidad, que puedes hacerlo con un cuadro. Es decir, con un cuadro te puedes imaginar tu historia. Yo me acuerdo una vez yo estaba solo en Bilbao, trajeron no al Guggenheim, sino al otro, al museo bueno que hay en Bilbao, si me oye alguien. Entonces
Bueno, no, que me callo. Al de Bellas Artes de Bilbao, y entonces habían traído una exposición de Sorolla, y yo me dediqué a unos cuadros enormes, a mí Sorolla me gusta mucho, y iba yo solo por allá y me dediqué también a elaborar historias con los personajes, ¿no? O con lo que decía aquel cuadro. Me pasé un rato muy majo, yo solo para mí, pero bien, me lo pasé muy bien. Entonces te puedes utilizar muchas cosas para este tipo de buscar la expresión escrita. Lo que luego, si queréis, en escritura creativa, no sé cómo andaremos de tiempo, pero si tenemos tiempo luego al final podemos hacer algo. Para mí este libro, el de Gramática de la Fantasía, es un elemento para mí referencial en cuanto a escritura creativa. Gianni Rodari, es decir, además es que él mismo te da ideas para hacer escritura creativa. Luego, si tenemos tiempo, pues podemos hacer algún ejercicio de los que ponen este libro. Yo os voy a dejar, por si acaso lo tengo en PDF, este libro, y os lo dejaré, os lo pasaré, y para que si alguien, bueno, si queréis comprarlo, pues mejor, pero si no, el Rodari no se va a enfadar. Yo creo que donde esté se podrán enfadar sus herederos, o yo creo que estará ya libre, después de los años que se murió, pues igual está libre ya de todo ese tipo de cosas. Con Rodari, desde luego, con cosas que propone Rodari en ese libro, que además te las justifica, te las razona, en que se fundamenta, pues siempre, no sé, nunca me ha fallado Rodari en el aula y para distintas edades. Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, elementos de la tertulia. Pues si os vais a poner una tertulia literaria, pues hay una serie de elementos que son la periodicidad, la elección del libro y plan de lectura, la elección del párrafo y qué personas son participantes en la tertulia. Bueno, la periodicidad, pues en primaria lo que solemos hacer es una hora, una vez a la semana, eso llegaréis a acuerdos. Pero yo donde he estado y donde sigo yendo, las tertulias se hacen unas sesiones de una hora, bueno, también puede ser de 50 minutos, es que tampoco, ¿no? Es que aquí nos tenemos organizado en 50, pues bueno, pues lo doy de 50, en primaria y en secundaria. ¿De acuerdo? En infantil, como ya lo hablamos, pues ya es diferente. A veces son 15 días, es distinto, que puede ir perfectamente a los otros ciclos. Si organizáis una tertulia con familias, que eso está muy bien, pero claro, ¿a qué hora? Bueno, yo no me voy a meter. Si la organizáis, se puede organizar porque las hemos hecho, y entonces solemos hacer quincenalmente y suelen ser de 2 horas. Y luego, si hacéis pedagógica, de leer libros para debatir ideas, para reflexionar sobre la práctica, que es un método muy bueno, pues un calendario propio. Yo ahora mismo, pues a veces te encuentras con ese libro, pues en un centro que voy yo, pues igual lo hacemos con 3 profes, porque el resto ya está todo muy instruido, y entonces pues 2 o 3 nos vamos a juntarnos y vamos a trabajar el libro ese de Colomer y compañía. Bueno, la parte de la elección, los participantes, entre comillas, eligen un libro de la mejor literatura. Ahí, bueno, se propone, ¿no? No se propone, tal y cual. Bueno, negociamos. Pero si alguien dice, eso es puro asamblea, pues no, hay cierto dirigismo. ¿Para qué deciros lo contrario? Aunque algunas veces hay anécdotas maravillosas de las primeras tertulias que yo inicié, o que se inició en secundaria. Me acuerdo que una vez Rosa, que era la profesora, que era un grupo de diversificación curricular, por eso nos dejaron empezar, porque dijeron, estos daños no les puedo hacer mucho, estos diversificados. Y entonces empecé con ella. Y había entre 2 libros, y uno era así y otro era delgadito. Y dice Rosa, ¿cuál queréis? Y todos votan el delgado. Y me dice Rosa, joder, pero si es el peor. Digo, joder, pues yo hubiese hecho lo mismo. A mí me pones uno gordo, yo todo delgado, pues yo te voto el delgado. Vamos, está clarísimo. Pues esa fue una tertulia muy maja, muy maja. Bueno, y eso sí, deciden más o menos también cuántas páginas van a leer de una semana a otra.
Si habéis trabajado en tertulias, pues sabéis que hay quien dice una, y otro dirá 200, y otro, pues bueno, más o menos se hace. Y la lectura se hace en casa o en el centro. A ver, siempre se tiende a hacerla en casa, pero puede haber chavalitos y chavalitas que necesiten apoyo, necesiten ayuda. Entonces esto no puede haber norma rígida. No, que lo hagan en casa. Se puede hacer con apoyo de aquí, con ayuda entre iguales, con otro de otro curso superior que le ayude, etc. Sí, yo en la experiencia que tengo en cuanto a tertulias dialógicas con alumnado, me he dado cuenta que para tener mayor éxito y mayor participación se hace necesario que la lectura sea en el aula, en lugar de en casa, porque lo negativo de hacerlo negativo entre comillas, siempre hay alumnado que se implica más y otros pues que pasan. Entonces, para tener más éxito, lo que he hecho y he empezado a hacer también este año es que hagamos la lectura en el aula, porque así nos aseguramos de que todos lo leen, o prácticamente todos leen. Si mandamos para casa, pues la tertulia es más ¿cuál es la palabra? No me sale la palabra. Bueno, igual sale luego con menos eficaz, a lo mejor, no sé si es la palabra. Y entonces, en lugar de participar los 17, participan los que han leído, que son 8. Sí, bueno, nosotros ahí luego negociamos un compromiso. Entonces, lo que es evidente, lo que no se puede hacer es coger un texto, ¿no? Y decir, repartirlo y decir, para casa. Yo he estado en tertulias que me han llamado, he llegado, ostras, pero no, ni siquiera mínimamente se ha dado unas orientaciones antes de mandarlo a casa, porque tiene sus ventajas, porque queremos potenciar la autonomía en la lectura. Entonces, el mandar a casa, el conseguir que haya algo, implicar a la familia, eso es ventajoso. Pero lo que no puedes hacer es mandar con el libro, son 20 páginas o 30, ¿no? Y traes las leídas. Habrá partes que tendrás, ¿no? Yo con la persona que estoy ahora, trabajan antes el texto en el aula, ¿no? Palabras que no entienden, yo no estoy ahí. Y luego ese texto va a casa, porque cumple una función muy importante. Cuando va a casa un texto que yo más o menos controlo, que ya lo hacemos o ya se hace en infantil, la propia criatura se puede convertir, o sea, de hecho se convierte en animador de la lectura en su casa. Porque va a ir con un texto que incluso se lo va a leer, o le animamos a que lo lea en casa, etc. Yo soy partidario de no poner cosas rígidas, ¿no? Pero de que lo que sea posible se lo lleven a casa o que hagan un mix. Que ese libro esté en casa, que se vea, porque si no también, si tú te pones a hacer las maletas viajeras, ¿no? Que no sé si hacéis aquí, pero es una actividad muy maja de animación a la lectura en casa, ¿no? Que se lleva una maleta con unos librillos y lo leen o no lo leen, pues entonces esta parte, y habrá chavales a los que tendré que leérselo, con un proceso de ayuda entre iguales, o no, los mayores a otro más pequeño, uno, en fin, todo eso puede servir. Pero yo no dejaría de llevar el libro a casa. Mira, a mí, por ejemplo, me ocurrió con Bernardino, de Ana María Matute, muy recomendable, la lectura para cualquiera, quinto, sexto es muy aprovechable. Y lo tenéis también en el blog. Y entonces me fui a un sitio y un chaval nada más empezó y dice, ¿pero quién narra? No, o sea, no se habían aclarado, ¿no? Nadie les había hecho un pequeño esquema del cuento o de... Por ejemplo, si tú coges una cosa que tiene muchas palabras, ¿no? Pues igual hay que trabajar esas palabras antes de mandarle a un chaval, ¿no? A una chavala a casa. O si coges, por ejemplo, que luego saldrá de Nadine Gordimer, El mejor safari, pues puedes aprovechar, porque es una situación de refugiados que van, creo que es de Mozambique, huyendo a Sudáfrica, a la República Sudafricana. Hombre, ahora lo vas a ver cómo yo trabajaba eso. Este periodo de las tertulias en el aula hacemos empezar a visitar con el texto y hay otro combinando a la vez. Ah, estos son de los buenos, joder, estos de categoría. Ya me los conozco yo, sí. Combinando a la vez con la estancia en la biblioteca del centro, donde disponemos de tablets y ahí tenemos recogido una serie de libros en formato electrónico. Entonces también
yo no he empezado todavía, pero es la idea. La biblioteca utilizamos, cada alumno está con su tablet y estamos leyendo el texto. El texto, bien. Y recogen además, van recogiendo por escrito el párrafo, la página, el párrafo y tal. Sí, ahí viene otro problema, la tablet. Es decir, tú no vas a poder trabajar con una tablet para texto. No es lo mismo, ¿no? El paratexto, donde tú empiezas a ver la portada, la contraportada, el autor, tal, se te va. Ya sabes que los de Silicon Valley, ¿no?, han prohibido en sus colegios las pantallas. De verdad, ¿eh? No es una cosa que lo he leído ya en varios sitios. Y los de Silicon Valley son los de Microsoft y todos estos. Los colegas de Microsoft, de Apple. Entonces ellos han dicho que para sus criaturas no quieren pantallas en el colegio. Y sí que hay investigaciones, por ejemplo, hace poco con los chavalitos, a los más pequeños se les enseguida, ¿no?, la pantalla, y dice, fíjate qué listos son, cómo actúan. Bueno, pues hay investigaciones de que por cada tiempo de 0 a 2 años que pierde, o sea que, bueno, que pierden, que están delante de una pantalla, lo que les retrasa en cuanto a la evolución del lenguaje. Yo, otro día salió, mi nieta, por ejemplo, tiene muy restringido, yo no se lo he dicho, es cosa de sus padres, y tiene muy restringidas las pantallas, mucho. No sé si os lo comenté el otro día. Entonces, eso, y en ese libro aparece precisamente que no son contrarias al ebook, o como se llame. Yo no puedo leer, yo me compré uno y se lo di a mi hijo y digo, toma, para ti. Yo necesito el libro. Y las predicciones que había de que el libro desaparecía, no. La venta ha aumentado la de papel y se ha estancado la de... que tiene sus ventajas. Porque en vez de llevarme como yo doy vacaciones, ¿no?, casi me llevo una maleta, pues te llevas el cacharro. Pero el tacto, el olor, yo qué sé. Bueno, pero te digo eso. Entonces, tú lo que estás haciendo a mí me parece bien, pero que vaya a casa. Que pase por casa. Porque tenemos que darles autonomía. En mi caso es un proceso. Entonces, cuando vayan entrando, pues más adelante se puede ir introduciendo. Venga, lo vamos a llevar para casa, sí, a ver qué respuesta hay. Pero nosotros empezamos, que otro día yo aquí se lo comentaba, infantil y tal, a precisamente a que, aunque lo trabajen aquí, que vayan con el cuento a casa. Porque tiene muchas ventajas. Incluso gente, y que lo cuenten, aunque su familia sea de fuera y no entienda. Eso da muy buenos resultados. ¿Y si se lo llevan a casa en formato digital? Pues también, pues hombre, sí, a ver. Bueno, pues te lo pueden llevar. ¿Qué quieres que te diga? Tampoco soy troglodita. Bueno, igual sale más barato, igual tienes razón, porque claro, para hacer la fotocopia del cuento y llevarlo a casa, que suelen ser algunos ilustrados, pues igual te viene mejor. Bueno, ahí estamos. Sí. Una literaria lógica, cada entonces 20 libros iguales. Sí, claro. Es decir, cuando yo hago una tertulia, compramos o fotocopiamos, porque por eso muchas veces nos tiramos al relato corto, porque es más barato. Es más barato sacar fotocopias que comprar. Ahora, centros que yo conozco que decidieron hace años, ¿no?, entrar en esta, han ido comprando poco a poco y hoy tienen igual toda en la biblioteca, que va desde aquí hasta allá, todo colecciones de libros. Efectivamente, tienen una barbaridad. Y entonces, y han comprado 15 o 20 de cada uno, entonces van y eligen, y lo han hecho en un proceso. Otros, aquí no sé cómo hacéis, otros suelen decir, bueno, para este año hay que comprar estos libros para leer, que no sé cómo funciona el centro, pero yo conozco centros que hacen eso. No es muy recomendable, pero para que luego te dejen los libros igual sí. Dice, pues estos ya lo habéis leído, ¿por qué no los dejáis? Y hay quien cede y te vas haciendo con esa colección. Luego hay gente que es muy mañosa porque igual coge un álbum ilustrado, lo fotocopia en color
lo plastifica y lo tiene para toda la vida. Pero no sé si le sale más caro. Falta cantidad, ¿no? Cantidad del mismo libro. Sí. O sea, porque si no la conversación literaria no puedes establecer la discusión literaria, la lectura compartida, la tertulia literaria. Tú no puedes hacerla si no has leído el mismo texto. ¿Y si el texto no engancha? Bueno, entonces hay una posibilidad de decir, si no engancha, lo quitamos. Pero tiene que haber un gran consenso. Respecto al interés, a los diferentes intereses del alumnado, Sí. queda... Pero, vamos a ver. Sí, No, pero... estoy haciendo de... No, hazlo, pero con toda paz. Porque cuando... Tiene que ser algo que les llame un poco la atención. Sí, pero es que hay dos tipos de... Vamos a hacer una lectura compartida, pero también una lectura autónoma. No podemos olvidarlo, es decir, nosotros vamos a leer X libros de forma compartida, pero ellos van a seguir leyendo, ¿no? Cosas de su gusto, van a ir a la biblioteca, si tienen biblioteca de aula, Es decir, tú no puedes constreñir, pero sí que puedes orientar, porque muchas veces, hay criaturas, como dice Stella Colomer, que la dieta es mejor la mediterránea, ¿verdad? En el sentido de variada. Si comes todos los días hamburguesa, ¿no? Y en lectura, si tú solo te coges un tipo de libro, ¿no? Un chaval, pues siempre se va a ver privado de la riqueza de otros textos. Y las personas de aquí sois mediadoras en la lectura, eso es fundamental, y orientadoras de la lectura. Si aquí va a salir luego, si en sexto de primaria, de la primera tertulia que hubo en primaria en el mundo mundial, que la inicié yo en un centro, entonces una de las profesoras cogió La perla para sexto de Steinbeck y con ayuda leyeron un texto que en teoría es complicado, es complejo, pero lo leyeron. Entonces eso ayuda mucho a la transición, porque no puedes pasar de un tipo de libro, van a ir a secundaria y se van a encontrar. Hay que hacer una transición, hay que ir metiendo libros que luego que no se queden en no sé qué estilo. No hay uno, Jerónimo Estilo. Estito, ese es el Estito, pues hay que solo comer, es que solo come eso. Ay, cómo me gusta, cómo tal. O sea que, en ese sentido, tú procuras siempre textos, procuramos que puedan gustar a todo el mundo. Hasta ahora, bueno, normalmente el que dice, es que me aburre y le pones el otro y dice, es que me aburre y dice, es que a ti te aburre leer, vamos a ver, va. Ya, pero entonces como hay... Esa es la realidad. Claro, pero es como le animo yo. ¿Qué experiencia ha tenido? Primero analizo, ¿qué experiencia ha tenido esta persona con la lectura? Porque seguramente habrá tenido una experiencia, ¿no? ¿Cómo puedo hacer, ¿no? ¿Qué búsqueda para motivarle en la lectura? Efectivamente, al principio tendré que buscarle pues elementos motivadores, ¿no? De esa experiencia lectora que no tiene que ser buena. Habría que analizarlo en cada caso. Pero normalmente el chavalito que rechaza la lectura es porque no se ve a gusto leyendo o porque no controla. Eso pasa con las personas adultas, que yo he trabajado también. Las personas llamadas analfabetas, los que no saben leer, ¿no? Huyen de la lectura porque se sienten totalmente inseguras. No quieren leer, no se sienten capaces de leer y huyen y molestan incluso. Y los chavalitos molestan más, ¿vale? Es decir, porque yo creo que el respeto no significa quedarte así mirando, significa orientar, mediar, aconsejar, motivar, animar, todo eso que veíamos de animación a la lectura. Entonces, bueno, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Que habrá que discurrir, pero cuantos más actividades lúdicas hagas, cuando ellos se diviertan y cuando vean que tú te diviertes leyendo, pues porque como vengas y dices, voy a contar un cuento, y dice, pues había una vez que se me decía esto, pero como vayas un poco de salsa, joder, hay un libro, ya no me acuerdo cómo es, no se vende, pero yo lo tengo por ahí, lo he leído este verano, y es un profe, no sé si os lo he contado, me decís, que ya sabéis mi complejo de abuelo cebolleta.
pero que cuenta que en Francia, y él empieza de profe, al final acaba de terapeuta, de chavales que iban al aula y se piraban, se iban al patio, y un día pues no se le ocurrió leer un cuento en voz alta a los que se quedaban, y los otros no les había dado tiempo y se quedaron a escuchar el cuento. Y de ahí él empezó a elaborar una serie y hay una base teórica muy interesante. Entonces, todos estos chavalitos que rechazan la lectura, ¿por qué la rechazan? ¿Qué experiencia de lectura han tenido? ¿No? ¿Cómo puedo yo volver, ¿no?, a motivarles hacia la lectura? Pero detrás ha habido algo negativo respecto a la lectura, o que incluso todavía está, que tengo dificultad lectora, ¿no?, que muchas cosas, que en su casa igual hay un desprecio a la lectura porque no, ¿entiendes?, lo entienden como algo agresivo porque no controlan la lectura. Es decir, todo ese tipo de cosas hay que verlas, Pero al que no le gusta leer, pues es que no le gusta ni este libro, ni el otro, ni el otro, ni el otro, normalmente. No sé si o pensáis lo contrario. Bueno, ¿qué más? Bueno, las páginas, pues eso. La lectura se hacía en casa o en el centro, pues ya veréis. Yo en eso. Luego lo de escoger el párrafo, que les ha llamado la atención. Entonces, yo esto lo voy evolucionando. Lo de escoger el párrafo sigo haciéndolo, pero no me parece tan definitivo. No me parece tan definitivo. Hoy hemos hecho la tertulia, luego ahora lo veremos. Pero de momento sí, con el párrafo, leemos en voz alta, ¿no?, argumentamos, pero cada vez la mediación es mayor. O sea, yo siempre he intervenido en las tertulias, pero cada vez intervengo no más tiempo, pero con más cosas. A ver si me explico. Luego aquí, como dice, me encanta esta, dice, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, que escuchamos para contestar. Esto es una cosa fabulosa y que nos suele pasar sobre todo a todos los chavales y a las personas adultas también. Cada vez estamos preparados y ya no te digo los debates de la tele. Bueno, y esta es otra. El papel de dinamizador, mediador de vuestro papel. Desde proteger al que él habla, desde la conversación que sea dialógica, desde el diálogo socrático, de tener cuidado con figuras como los bromistas y chistosos que siempre hay en todo el grupo, desenmascararlos, no como tal, sino como figuras. Yo siempre les digo, siempre hay un bromista y un chistoso. ¿Sabéis en qué se le nota a una persona bromista? Pues que no le gusta que le hagan bromas. El que más se enfada, ese, seguro que es el que hace las bromas. El mafioso, que te pego, que te doy, si hablas, no sé qué. La diferencia entre chivarse y denunciar, la diferencia entre la obligación, el pelota, y la obligación y el que cumple, ¿no? Es que ese es un pelota porque hace siempre los deberes, porque hace no sé qué, porque suele pasar. Incluso el que lee mucho, a veces le atacan. Si lee esta poesía, si parece una nena, eso yo sé que existe. Y en más edades, cuando hicimos en un CIP, en un centro de iniciación profesional, ahora llamados PCPIs, que destina un sitio a la biblioteca y me dice, ha venido uno, ha pedido el primer préstamo. ¿Y qué ha pedido? Poesía. Digo, ostras, qué peligro. ¿Sabes? Como se enteren, dice, es marica. Porque es así, esto funciona así, pero no. Afortunadamente me equivoqué. Y no dijeron nada, y es más, luego hicimos tertulias en la calle, y hicimos con poesía, hicimos con el mito de Dafne, o sea que a veces, afortunadamente, meto la pata. Pero aquí dice, uno de los caminos fundamentales para que los lectores aprendan a discutir sobre literatura es la confianza en que sus intervenciones van a ser tenidas en cuenta y que el maestro que coordina la charla no es el depositario de ninguna verdad ni saber absoluto sobre los textos elegidos. Eso es muy importante, muy importante. Entonces, es mi opinión. Hoy me ha salido la cosa del respeto. Vamos a respetar. Respetar no significa estar de acuerdo, porque además ha salido ese momento una persona que ha dicho una cosa y otra que ha dicho otra. Bueno, igual nos enriquece. Y hoy además, como era el cuento El gigante egoísta, pues claro, aparece el gigante egoísta de Oscar Wilde, es un gigante que tenía un jardín, pero que luego vuelve y no deja jugar a las criaturas en el jardín.
hasta que aparece una figura que le abraza, le da un beso y entonces ya les deja jugar y luego se muere. Y luego lo que aparece, que Oscar Wilde es a veces muy moralista al final, porque era un niño que tenía las señales de los clavos en las manos y en los pies. Os podéis hacer, ¿no? Inmediatamente es el niño Jesús. Entonces, pues bueno, han empezado en los comentarios, claro, los que eran católicos o cristianos o tal, porque el niño, claro, a mí me gusta, porque claro, el niño Jesús o Jesús tal, pero también había árabes y había musulmanes, pues a mí me ha, en fin, pues en ese momento hablas un poco de las religiones, de la distinta concepción, etcétera, etcétera. Bueno, y luego esto, y todo esto es muy importante, yo le doy mucha importancia a la persona que habla, ¿no? Y bien. Y a mí que me han hecho observaciones de fuera me han dicho que yo no era consciente de que animo al que habla. Cualquiera que diga, pues es bien, porque no sé qué, porque no sé cuántos, aunque pueda haber alguna vez, sí, se puede mejorar, pero está muy bien. El otro día, claro, a un chaval dije yo, pues yo, cuando soy egoísta, porque el jardín se queda en invierno, ¿no? No llega la primavera. A mí, si alguien sabe qué parte de mi cuerpo se me queda como en invierno, cuando soy egoísta, ¿alguien sabe? Joder, levanta las manos y un chavalito que habla poco dice, a ver, el corazón. Digo, joder, chaval, ¿qué nivel? No, yo también. Pues ¿qué nivel tenemos? Pero eso lo digo también en la cárcel, que somos todos mayores. De repente cuando hay así intervenciones o llevamos así, digo, joder, ¿qué nivel llevamos? Pero lo digo de verdad, porque si no se te nota. Los críos más, El otro día recordábamos que leyendo Lisístrata de Aristófanes, que todavía algunos llevan ahí algunos años, y como uno dijo, ¿y por qué no hacemos el coro? Joder, era la cárcel vieja, todavía se acordaba alguno. Y digo, joder, yo cuando todos leíamos en alta voz el coro de la obra de Aristófanes, y yo digo, esto va a derribar los muros. Digo, bueno, desgraciadamente no nos derribó, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero nos acordamos de Aristófanes, que hicimos muchas gracias, porque esa de Lisístrata es una comedia genial, que no sé si ya conocéis, que las mujeres hartas de que los hombres en Grecia pelearan, ¿no? Las ciudades-estado, como sea aquellas, ¿no? Grecia contra tal, le dice, se reúnen y dicen, hasta que no dejéis de pelear, no hay cama. ¡Ostras, qué lío se arma! Por unos y por otras, porque hay unos que dicen y otras que dicen yo, ¿entiendes? Y así además nos enteramos, me acuerdo haciendo una tertulia con unas en adultos en un pueblo en Amurrio, y nos enteramos que en aquel tiempo había también consoladores. Me decían, pero también, digo, hombre, yo no te puedo decir la marca ni esto, pero el Aristófanes lo dice aquí. Bueno, así que hay momentos también divertidos. Bueno, igual alguien dice, ¡ay, Dios mío!, hablar de eso. Bueno. Bueno, si no consigo... ¿A lo largo de un año o a lo largo de 2? O de 2. Bueno, pues paciencia. Vamos a ver. La segunda, o yo siempre con chavalitos de ese estilo, lo que recomiendo, porque yo lo he hecho, es cogerlo aparte, ¿no? Y empezar a hablar con él. Bueno, ¿qué pasa? ¿No? Tú no hablas, ¿qué tienes algo? ¿No? Que me explique un poco, si quiere, ¿no? O en qué te puedo ayudar. Y a mí una cosa que me ha dado un muy buen resultado es regalar párrafos. Es decir, bueno, vamos a ver, para el siguiente que nos toca leer, mira, yo tengo este párrafo, entonces te lo regalo. Y tú, por ejemplo, si lees esto, ¿qué dirías? ¿Podrías comentar algo? Lo preparamos entre los dos, ¿no? Y hacemos como que nos conchábamos y dijimos, bueno, y para la siguiente sesión yo voy a estar atento, porque seguimos mandando en la clase. Joder, que eso no lo pone nadie en duda, A mí cuando él me subía, bueno, en algún colegio, dice, es que uno de segundo, digo, pero si es de segundo, pero si es así, bueno, me da igual, me callo. Y entonces a la vez siguiente, digo, yo voy a estar atento, y cuando tú levantas la mano, ¿no? Lo lees y tal y cual. Eso me ha dado siempre muy buenos resultados, porque incluso hay chavalitos que a veces no se aclaran con la tarea, no se aclaran con la tarea. Entonces, pues eso puede ayudar, buscar mecanismos de ayuda, complicidades con él, ¿no? Ir diciendo,
A veces hay, me acuerdo de una chavalita de quinto y sexto, que estuve con ellos en quinto y sexto en primaria, y era síndrome de Down. Entonces siempre con los chavalitos con discapacidad, siempre hemos trabajado con ellos, nunca han sido excluidos. Hemos trabajado con ellos antes la tertulia y venían con su párrafo y lo decían. Y me acuerdo además de esta que, joder, como si le pasase el párrafo, la ostra montaba, tenía genio, era muy maja. Además siempre venía con su abuela, era muy bonito. Bueno, y sobre todo, lo que no puede ser es, como dice Cecilia Bajor, no se trata únicamente de una celebración acrítica de la escucha. Que hablen, es tu opinión. Esta, no, se interviene. No para imponer, para motivar, para ayudar, para contrastar, todo ese tipo de cosas. Hoy con el gigante egoísta, fíjate, a mí se me ha ocurrido, salía del debate y digo, con eso de que el jardín, ¿no?, que no dejaba entrar a los niños, digo, hay gigantes egoístas, hay muchos. Digo, hoy en día, no sé si sabéis, pero hay hoteles que prohíbe la entrada a los niños y a las niñas. Lo sabéis, ¿verdad? Es decir, y hay gente que va buscando, yo conozco a gente que dice, yo voy a hoteles donde no se admiten a chavales, ¿no?, a criaturas. Y digo, pues estos somos gigantes egoístas, porque le molestan las criaturas. O sea que gigantes egoístas hay muchos por el mundo. O aquellos que dicen que les molesta todo, pues mi vecino, cómo llora el crío de al lado, ¿no? O cómo no sé qué. Y digo, pues eso se ve porque yo me acuerdo que cuando yo a veces lloraban y te ponías el oído, cuando los críos eran pequeños o luego ya habían crecido, y dices, que no es el mío, y dices, joder, de puñetera madre, ¿qué me va a molestar el de al lado? Alguien decía, ¿te molestan que mis hijos lloren? Mientras sean los tuyos. Hombre, si hay que echar una mano me avisas, pero joder, mientras no sean los de aquí, que sea el oído, la garganta, me cago en ni que me van a molestar. O unas criaturas que van corriendo por ahí. A veces los que molestan son los padres. Eso sí que molesta, pero no los vas a echar. Bueno, eso es importante, todo ese tipo de cosas. Esto, por ejemplo, este es un capítulo de un libro que lo tengo por ahí, que os lo recomiendo, pero habría que fotocopiarlo porque está agotado. Las funciones, está desarrollado en un artículo de la mediación, vuestras funciones, ¿cuáles son? Y lo va desarrollando en un artículo. Creo que tengo aquí el libro, que es el que os dije, porque ayer se lo dejé a un centro para que lo fotocopiara. Que bueno, esto habrá que borrarlo, claro. No, me lo dejaban, digo, de los del vídeo, digo, porque si me pillan así, vete a saber a dónde me llevan, a Spandau, por lo menos. Bueno, ahí os lo dejo, pero lo que os recomendaría, a ver si el próximo viernes, como vengo, lo traigo el libro y si queréis lo fotocopiáis o lo conseguís, yo lo he comprado, pero es que ya no hay ni en Iberlibro ni en TAN, no lo encuentro. Y es muy bonito porque nos da muchas pistas. Nosotros hemos debatido mucho, durante muchos años, sobre el papel nuestro en la tertulia. Y a mí, yo he hecho mi vía, mi camino, pero me gusta contrastarlo con otro tipo de cuestiones. Bueno, ahí tenéis. Ofrecer metalenguaje para hablar sobre libros es muy interesante porque los chavalitos van cogiendo términos que hablan sobre el lenguaje, ¿no? Y van diciendo cosas. Hoy me han sorprendido muchísimo los de tercero. Hoy vengo encantado, así una tertulia lindísima, que dirían. Se me queda la cosa esta. Bueno, y tenéis aquí, este es el artículo, por lo menos viene la cita de quiénes son los que escriben el artículo. La persona moderadora, bueno, ya los he dicho, sin más. Si participantes en la tertulia, pues puede ser un grupo o puede ser juntáis a dos clases. Las intergeneracionales, joder, qué buenas son. Entonces, si aquí tenéis algún club de, bueno, no sé cómo se llamará aquí, porque ahora se ponen centro sociocultural de no sé qué, le ponen 3 líneas. Antes era club de jubilados, en mis tiempos, que mi padre era de la obra social de la Caja, que nos llevaba centro jubilados, pero ahora es centro sociocultural de no sé qué, de mayores. En Andalucía es un poco más largo. Y, haces tertulias que hemos hecho, que puede ser con esas personas, que nos vamos allí o que ellas vienen aquí, y es una preciosidad. Por ejemplo,
del ciclo superior, si queréis, puede haber de todos los ciclos, pero del ciclo superior, y hacer tertulias intergeneracionales igual una vez al trimestre. Bueno, no sé si habéis hecho, pero yo os lo recomiendo. Que me acuerdo que las he hecho, pero seguí muy de cerca también las que se hicieron en Linares. Y además ellos fueron a ese centro sociocultural y además eso fue la primera. La segunda dijeron las personas, no, la próxima la hacemos en vuestro colegio, queremos conocerlo. Y ese colegio estaba en una zona donde esos típicos de los sitios a la noche no vayas por ahí. Ese barrio... Y entonces una de las personas mayores, una hija le dijo, ¿pero qué haces tú yendo por ahí? Y dice, pero si tú ¿qué te crees? Que no, tal, no sé qué, que esa gente es así, no sé qué. Le echó un discurso a su hija, normalizando e integrando esa zona. Bueno, esto ya le he dado. Bueno, ¿qué más cosas? El desarrollo, pues ya lo hemos hecho, iniciamos la sesión preguntando más o menos qué os ha parecido, con lo que ha venido muy bien la intervención de este buen hombre, sobre ese tipo de cosas de no, y luego comenzamos con los párrafos, o con ideas, o con, pero que el diálogo sea ágil, y luego gestionamos el tiempo, no sé cómo deciros. Y el contenido de los diálogos, pues hablamos sobre los temas, pero también hablamos cada vez más del libro, de la intencionalidad del autor, de la predicción de lo que pueda pasar. Hablamos cada vez más de más cosas, no solo de un componente. Más, nosotros lo que hacemos es, nos hacemos un compromiso, el Forges era genial, desde luego, y que es traer el libro, leer las páginas que hemos acordado y escoger por lo menos un párrafo, leerlo y esto. ¿Qué pasaba cuando alguien no cumplía el compromiso? Pues después de tiempo, llegamos a acordar que esa persona perdía la palabra en esa sesión. Es decir, no podía hablar, no podía decir párrafo. ¿Por qué? Porque no te puedes aprovechar del esfuerzo de los demás. Porque es muy fácil participar en una tertulia sin haber leído. Lo que pasa es que luego, como decía yo, pues no puedo decir. Pues a mitad de la tertulia decía, ¿qué opina el pueblo? Y como son majos, decía, pues bueno, que hable. Y yo le decía, puedes hablar, pero que sepas que es porque somos de corazón blando. Y entonces, pero siempre había una cosa, claro, luego tú te lo pasas un poco mal, porque yo a veces se me olvidaba el libro y tenía que decir a la profe, dame uno por detrás. Entonces así me daban unas escondidas y tal, pero bueno. ¿Qué más? ¿Para qué sirve la tertulia? Esto igual os sale, no está mal como actividad extraescolar, pero no nos quita tiempo para la enseñanza de la lengua. Y todo esto iba unido a esto, porque muchos chavalitos en la evaluación me decían, a mí me gustan las tertulias porque perdemos clase de lengua. Digo, joder, qué genial, ¿cómo les hemos engañado? Digo, joder, en la clase que más lengua hacen. Digo, luego ya seguí reflexionando y decía, joder, digo, si fuese profe de lengua y resulta que en la clase, ¿no?, que yo creo que más lengua doy, ellos creen que están perdiendo clase de lengua, digo, menos mal que soy de matemáticas, porque si no, no podría dormir. Entonces, esto me pasó hace 2 años, hicimos apareamiento lector, 6º, 3º, y salió muy bien, pero al final del curso le pregunté a una de las profesoras de 6º, digo, ¿qué tal? Bien, pero algo, ¿verdad? Algo habréis perdido. Dice, sí, porque el tema de ciencias y el otro tema no he podido darlos. Digo, uy, qué disgusto. Es decir, no había visto 2 temas. Eso es terrible. Vosotros, por si acaso tenéis algún problema de esos, repasáis. Por ejemplo, en matemáticas, las veces que se repiten las cosas en primaria y en secundaria y os asustáis. Y os asustáis, pero otra vez se repite, pero en primaria y secundaria también, pero otra vez han vuelto sobre esto. La gente anda preocupada. Aquí os contaré estas profesoras que al final, los 3, al principio estaban preocupadas por eso. Y escribieron esto para la revista del cole, de las ventajas, os lo dejo para esto. Pero estas personas eran de 6º, porque empezamos con 2 sextos y un quinto, y estaban preocupadas porque, claro, como iban a pasar sobre todo a secundaria, ¿no?,
¿Qué iba a pasar de estas criaturas? Porque siempre estamos preocupados por lo propedéutico, ¿verdad? Los de infantil, no sé qué pasa, es que vienen de infantil, ¿no? Luego los de primaria, igual vas por ciclos, dice, es que en ese ciclo no dan. Los de secundaria dicen, es que tal como vienen los de primaria. Si diesen lo esto, y los de bachiller dicen de secundaria y la universidad lo dice de, ¿no? Y los del mundo del trabajo dicen, si es que es de la universidad, ¿sabes? Luego hay que darle la vuelta, ¿eh? En fin, bueno, yo le llamo el doble círculo propedéutico. Bueno, todo este tipo de cosas, lo que hacían, ¿eh? A los 3 meses me dijeron, Miguel, seguimos preocupadas. Digo, pues, porque ahora lo que nos preocupa es que van a ir a secundaria y no van a hacer tertulias. Eso me dijeron estas profesoras, ¿eh? Bueno, y esta me la pongo yo pues para echarme un piropo, ¿eh? Dentro de lo que escribían, dije, antes no lo ponía, pero ya, ahora quisiera abrazarle, pero no sé ya, porque esto hace muchos años. Siempre había una evaluación, ¿no? Y dice, antes de que empezara, la encontré hace poco, antes de que empezara las tertulias, en mi vida solo me había leído 3 libros, pero ahora con las tertulias me he leído unos 25, dice. Miguel, te doy la enhorabuena, esta es la parte que me hace engordar. Miguel, te doy la enhorabuena de antemano porque estoy seguro que si vas a otros colegios triunfarás, como lo has hecho aquí y sobre todo conmigo. Mi amigo Miquel Ortega, que no sé desgraciadamente quién es, porque me encantaría, pero esto es de hace muchos años y este chaval tenía que ser de cuarto, de quinto, por ahí de primaria. Porque yo al principio lo que hice fue seguir mucho, es decir, coger un grupo o 2 en tercero y seguirlos hasta sexto con ellos. Y entonces te das mucha cuenta de lo que hace. Bueno, ¿qué lecturas? Los clásicos, pues yo lo pongo entre comillas, esto me va a suponer otra excomunión. Pero, aunque ya lo dice ahí, Cervantes a Sierpis, que le dice que los clásicos ya son el Madrid-Barcelona, el Atleti Real, a los Osasuna lo tenemos ya bajado, pero bueno, el Alavés no sé qué, bueno, el Alavés nunca será, porque somos así, los patateros, bueno. Pero yo cito 3 de este libro. No existe una lista de obras universal y estándar adecuada para todos los niños y niñas o utilizable en cualquier centro educativo, debemos elegir teniendo muy en cuenta la situación lectora. Página 187. Ana María Machado. De la misma manera que no debe existir una lista de libros prohibidos, no debe haber una lista única de libros seleccionados. Cada padre o maestro, cada bibliotecario o docente tendrá que hacer su selección personal. Lo que importa es que conozca lo que ha seleccionado y sepa por qué lo elige. Cecilia Bajur, Evelyn Bajur, ¿cómo fomentar? A veces dice, antes que la calidad del libro, según ella, es la calidad de la lectura lo que hay que trabajar. Es decir, que un libro mediocre, con una calidad de lectura buena, te puede dar muchas cosas, diferentes opiniones. Frente a aquella que dice que solo los libros clásicos producen los efectos, pues eso no es cierto. Y lo tengo demostradísimo. Entonces, y hemos leído muchos clásicos y muchos adaptados. También dice Teresa Colomer que en literatura infantil y juvenil todavía no hay clásicos. ¿Por qué? Porque no hace ni 200 años que se empezó a escribir para las criaturas. Y para que un libro sea clásico se tiene que mantener durante un tiempo. ¿De acuerdo? Entonces podría hacer adaptaciones. Yo he leído ahí una foto, si habéis visto, que está la Odisea, ¿no? Pues, bien, para que vayan sabiendo que es la Odisea, esa obra, y si ya te pides la Ilíada, pues para saber quién era Héctor y Helena, y todo está muy bien. Yo me he leído las Metamorfosis de Ovidio, y en lectura de clásicos, lo podéis ver en el blog, hemos leído pues casi todo. Ahora mismo estamos con Faulkner, luego de aquí me voy yo a la cárcel y yo no estoy entendiendo nada del libro este, pero lo ha propuesto uno y voy a decirle, oye tú, como a mí echas la bronca cuando yo propongo, a ver, explícame este libro, joder, que yo no me entero de los personajes ni de nada, tal y cual. Vale. Con lo cual es precisamente por mi laguna literaria, no os creáis que es por el autor. Bueno, sí que, por ejemplo, de la lectura de clásicos, la interrogante es esa, y pues adaptaciones y autores reconocidos, está claro. Yo estos los introduje, London, porque al principio no eran admitidos, Jack London, Verne, Salgari, Stevenson, Twain,
estos no, ya Cervantes, Virgilio, Shakespeare. A Shakespeare hemos leído en la cárcel y hemos leído, por ejemplo, con las mujeres gitanas, hemos leído La casa de Bernarda Alba con 2 asociaciones. La casa de Bernarda Alba. García Márquez, Achaga, Hoffman, un autor, bueno, magnífico. Los góticos le aprecian mucho a Hoffman, que es el que escribió El Cascanueces, en el que se inspiró Tchaikovsky para el ballet. Maurice Sendak, el de los monstruos, no sé qué de los monstruos. Matute, exquisita escritora, y tiene mucho para estas edades. Roald Dahl, podríamos decir, hay quien lo clasifican de clásico. Y luego poesías, fábulas, teatro leído. Cuidado con los relatos espejo ad hoc y para trabajar temas. Los relatos espejos es que a veces el clásico es que ha habido un suceso gordo y te llaman para un libro que para trabajar eso. Por ejemplo, es el de la muerte. Oye, a mí me llamaban antes, yo me he leído, yo era mucho de relato espejo, hasta que leí a Michel Petit, que me advirtió del peligro, lo advertía en un libro y luego he visto más cosas y luego lo he podido comprobar. Y decir, se nos ha muerto tal, ¿qué libros nos recomendarías? Y yo, ¡buah!, tenía un listado. Pero luego después de leer eso, digo, ¡ostras! Y entonces ahora cuando alguien me escribe y dice, se nos ha muerto el padre, el otro, o sea, y digo, pues tenéis Pinocho o El Principito. Así, sin más. Y dirán, ¿y para qué? Y digo, pues eso. Es decir, no pervirtáis la literatura. Además, normalmente son libros que se llaman relatos espejo, porque encima te refleja, o sea, tú lo estás pasando mal y encima te traen un libro que trata de lo mismo. Y dices, este está loco, este me machaca 2 veces. Ahí dices, joder, Ama, está solo en euskera, de Iñaki Zubeldia, que habla de un chaval que está recordando que su madre hace 2 años murió de cáncer y tal, aparte de lo que leí de Petit, en una tertulia con profes, de Munguía me acuerdo que una profesora me dijo, lo he pasado horroroso leyendo ese libro, porque me he empezado a imaginar yo y tal y cual, y aquello me corroboró lo de Michel Petit, y tengo una colección de libros, por ejemplo, sobre la muerte, y los tengo todos aparcados, porque tampoco se los quiero regalar a nadie, porque estoy seguro que alguno va y lo coge, ¿no? Y El Principito, por ejemplo, habla de la muerte, muy dulcemente. Si yo tengo un problema, lo que tengo que hacer es simbolizarlo, acercarme a través de la simbolización, nunca directamente, tomar distancias, y más si eres un chaval. Pero hay libros para que si se han divorciado, si se han muerto, ¿no? Hay libros por si al perro le ha pasado algo. Hay libros, yo qué sé, cuidado con ello. Por si acaso, como entramos en valores, yo recomiendo... ¿Y los libros de valores que hablan sobre los celos, carillas? Pues igual, ¿no? ¿Se estila mucho? Pues yo no cojo ninguno de esos. Porque la literatura trabaja todo eso, pero desde su propio lenguaje literario. No hace falta entrar. Y esos libros normalmente no tienen ningún tipo de valor literario. No tienen. Pero igual psicológico sí, ¿no? ¿Psicológico? Claro. Para eso me cojo yo una cosa psicológica. Quiero decir, igual le ayuda, o sea, Sí. le pone en palabras lo Sí. que a esa persona o a ese niño le falta. Solo eso lo consigue la literatura, no esos libros. La literatura te puede poner... Una de las cosas de la literatura es que te da palabras para nombrar lo que es innombrable. Si no, yo os recomiendo a Bruno Bettelheim, psicoanálisis de los cuentos de hadas. Él trabajó como terapeuta, como psiquiatra, con criaturas que habían sufrido en la Segunda Guerra Mundial. Y habla mucho de estas cosas. Entonces, o tienes a Winnicott, Realidad y Juego, otro también, de otra línea. Entonces, es decir, otra cosa es que yo quiera tratar un tema, pues cojo algo de ese tema y cojo los celos, pero me cojo un artículo, pero ya no cojo literatura. A ver, si en secundaria nosotros leímos Otelo, evidentemente que salió la cosa de los celos, claro que sale, ¿sabes? Y sale muy bien además. Otelo, Shakespeare es el rey de las emociones, considerado. Hay otro libro, ya te estoy atacando con libros, El conocimiento del amor, de Martha Nussbaum, una persona muy importante. Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, pero vamos, profesora,
muy de todo este corte. Y ahí habla de relaciones de filosofía y literatura. Y cómo a través de la filosofía conoces de una forma y a través de la literatura conoces de otra. Es decir, pero bueno, vosotras seguís haciendo lo que os parezca, estaría bueno. Pero desde luego tú, por ejemplo, yo no voy a coger Bernardino para trabajar el bullying, la violencia entre iguales, ¿no? Sé que va a salir, pues ya saldrá. Por eso precisamente yo he traído para esto, para debatir esto, este artículo de un buen amigo, y mejor sabio, que es Juan Mata, y se titula Ética, literatura infantil y formación literaria. Hay bastantes sobre la cuestión de los valores, ¿no? Educación en valores, etc. Pedagogización, ¿no? De la literatura, que es cuando se estropea la literatura. Entonces, para que debatáis, me parece un gran artículo. Y habla de esto y además te va a dar hasta ideas de libros y de textos. Y Juan Mata escribe muy bien. Bueno, vale. Ya sé que no os he convencido, pero no pretendía. No he tenido el valor de convenceros. Yo jamás trabajaré, es más, esos libros, en cuanto hay moralina, no sé, que me sale como un sorpullido. Por eso Oscar Wilde, bueno, pero ¿qué más? Aquí tenéis algunos. El viento en los sauces. Ah, esto es una maravilla. Esto, por ejemplo, para leerse a los chavalitos de tercero o cuarto un poquitito todos los días, de no sé, de Kenneth Graham, ¿lo conocéis? Pues yo os lo recomiendo. Claro, os tiene que gustar, o sea, porque lo que decía de ilusionarse para ilusionar, de pues chorrada, pues es una rana que habla, entonces no lo leáis. Pinocho, ¡guau! Pinocho, fantástico. No el de Walt Disney, ni el de 12 páginas, el de 100 y pico. Que Pinocho, una vez lo puse yo y me dijo una enterada de estas de la ortodoxia, de las tertulias, me dice, pero es que con esto ¿cómo se van a empoderar las madres? Digo, joder, esta tía no tiene ni idea de lo que es Pinocho, no lo ha leído. Porque Belleza Negra, ¡ay, qué bonito! Una escritora es un caballo que habla de cómo todo lo que le pasa y tal. Y ahora cuando veo un caballo que le ponen eso en la boca, sufro, desde que leí este libro. Digo, en mala hora, oye, ese caballo, ¿cómo se llama eso? El bocado. Bueno, oye, que igual aquí hay alguien aficionado a la equitación, yo digo cada cosa. Bueno, Alicia, claro, ahí os he dicho, Hoffman, el de El cascanueces y el rey de los ratones, precioso, 100 y pico páginas. Los góticos lo aprecian, La isla del tesoro de Stevenson. Aquí sí que se puede buscar, hay buenas adaptaciones. ¿Qué más? El lugar más bonito del mundo. Este es genial para iniciar una tertulia, porque son 6 capítulos y dices 2, 2 y 2. ¿Lo habéis leído? Ayer, ya no sé dónde estoy. Ayer me tocó, ¿esta es de esas interactivas? Sí, porque ayer también iba, pero ayer en la que yo tenían una especial, porque me acercaba y sin tocarla pasaba y decía, joder, ¿qué nivel tenéis aquí? Bueno, ya no sé ni dónde estoy, ya me he perdido. Aquí. Ese os lo puedo, si queréis, esto habrá que borrarlo, os lo puedo enviar. El Principito es para todas las edades. Y esto lo hemos hecho en la cárcel y el primer día me dijeron, joder, pues vaya cosa que has traído. Y al segundo de sesión dijeron, joder, qué libro. Este es muy interesante, La gaviota y el gato que le enseñó a volar. Es precioso, precioso. Luis Sepúlveda. Educación intercultural. Hay una página, Palabras de caramelo. Este también se puede enviar. Gonzalo Maure suele ir mucho a los campamentos saharauis. Es una historia que hay profes que dicen, esto no lo pondré nunca porque es muy duro. Porque es la historia de un niño o una niña sorda, un niño sordo, que nace un camello y como son rumiantes dice, joder, este me está hablando. Y se hace muy amigo, pero amigo, hay hambre y hay que sacrificarlo. Y dice, no, eso es muy fuerte para mis chavales, ese no lo pongo yo. Os lo puedo pasar porque no está puesto aquí, Los ojos del perro siberiano, 5º, 6º. Lo hemos leído en 5º y 6º. Es que no está publicado, está en Argentina. Trata de SIDA, de 2 hermanos. Y uno va recordando
es en medio es Argentina. La Perla, la que os he dicho de Steinbeck, para sexto, para finales de sexto, cuando gente con experiencia, si lo leéis es muy triste, pero la pobreza es muy triste, la explotación es muy triste. Bueno, y aquí os dejo algunos de los cuentos de mis favoritos. El mejor safari, de los refugiados, la inmigración, Pacto de Sangre, el joven, estos están bien. El joven rey, sobre todo, tiene un toque marxista, que no sé dónde le salió Oscar Wilde. El príncipe feliz. Bueno, Tolstoy, Adiós Cordera, en sexto lo hemos leído. Este para mí es el cuento. No es un cuento, es el cuento. Es una maravilla para mí. El marica. Y este, por ejemplo, trabaja y dice, vamos a trabajar lo de la homofobia y tal. Bueno, pues yo no lo voy a trabajar, pero si leo este, de Abelardo Castillo, argentino, es una... ¡Buah! Para cualquier edad, joder, que me nota. Bueno. Y Marcobaldo en el supermercado, de Italo Calvino. Joder, genial, contra el consumismo. Pero no, yo lo leo y ya está. El del pueblo, es que somos muy pobres, de Rulfo. Rulfo tiene varios, que chavales de sexto, de quinto, es impresionante las cosas que aporta. Bernardino, La pelea de los lagartos, popular eficaz, o Perico, el conejo travieso, de Beatrice Potter, más pequeñitos. Bueno, esto pues si hacéis tertulia de familias, pues son títulos que hemos leído. Y esto, por ejemplo, es de... Ostras, no, joder, que estaba viendo mal el reloj. Yo hacía y vuelvo a hacer dosieres para situar, ayudar a los chavalitos y chavalitas a situarse en un libro. Os he traído el ejemplo de uno. Esos dosieres yo los hacía, los imprimía, los repartía y a la profesora le decía, a los chavales les decía, lo único que no se puede hacer con esto es poner examen. Si os ponen examen de esto me lo decís, que bueno, ya veré si me pongo en huelga de hambre o a ver lo que hago. Entonces, este por ejemplo es un libro que hemos leído, esta autora es muy buena y es ¿Quién cuenta las estrellas? Invasión nazi de Dinamarca. Y tú se lo das, ¿sabes? Y entonces les hacía esto. Yo esto, como digo, un depredador medio de internet, en media hora, en 10 minutos te has hecho esto, no os pongo todo el informe. Bueno, primero un poco situar a Dinamarca. Luego había unos mapas de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo veíamos un poco, ¿no? Antes de empezar el libro, tal, o al unísono. Luego, fotos que encontré en una página y yo quería... Estas fotos van con intención. Una, de que el pie de foto es escogido de la página. Una, que el nazismo no fue una cosa de los líderes, que fue toda una sociedad implicada. Por eso están aquí, que son un cabo y un esto, y están machacando a una persona. Criaturas, porque la guerra, ¿no?, hace a la gente más débiles, podríamos hablar también de las mujeres, pero de los niños y de las niñas, pero no para decirnos, como les decía yo, no para sentirnos qué bien estamos, sino para pensar que tenemos que cambiar el mundo, que no podemos quedarnos diciendo, ay, aquí qué bien, fíjate, aquí no tenemos esto. Esta, Los hornos, esta que dudé mucho y luego no me he arrepentido de ponerla, porque me especía para hablar de la bondad y de la maldad, porque en este mundo existe la bondad y existe la maldad. Entonces aquí hay un caso, esta es una fotografía real, no es de una película. Y entonces la maldad está aquí, en esta persona que va a disparar, que va a asesinar aquí. Y la bondad está aquí, en esta persona, seguramente será su madre o quien sea, que da su vida, que con su vida protege la del otro. La bondad y la maldad existen en el mundo. Claro que tenemos una base de filosofía moral, claro, pero eso es toda la literatura y como personas, no como verdad, pero sí como algo que dirige nuestra vida. Y luego les ponía a estos personajes que se me ha olvidado el nombre, que los chavales decían, ¿y ese cura qué hace ahí? ¿No? Pues te servía para explicar un poco el Pío XII, ¿no?, el papel un poco de la iglesia, tal, ¿no?, el Hitler, el otro y el chino. ¿Y el chino qué hace el chino? O ese, porque es más chino que japonés. Entonces, había un profe que me decía, que no estaba en estas tertulias, porque esta es de la primera, me decía, pero esto ya lo verán en secundaria. Y digo, pues esto ya lo llevan visto. Esta parte se da en secundaria. Y digo, pues esto lo llevan ya visto. Una pequeña biografía de Hitler y acabábamos. Lectura en voz alta. Ya os he dicho. Cuentos de tradición oral, cuentos o álbumes.
aquí podéis, bueno, está también en castellano, de la voz a la palabra, una declaración en defensa. Si entráis en esta página, en la Asociación Entre Libros de Granada, eso lo podéis coger en castellano, euskera, catalán y gallego. Y en la Asociación Entre Libros también va a haber recomendaciones de álbumes ilustrados muy interesantes, muy interesantes. Yo, a ver si acabamos, hoy he traído, pues para que vierais, bueno, sobre todo, por ejemplo, este lo vamos a hacer en tercero de primaria. ¿Os lo conocéis? El abrigo de pupa. Este lo tengo preparado, lo tengo en en una especie de PowerPoint. Y el abrigo es pupa que se pone, el abrigo todos los días se ponía el abrigo de los miedos. No os lo voy a contar porque este es más para verlo despacio, ¿no? Pero tiene las ilustraciones y todo. Y dice, bueno, yo como lo leo así, si no, pues me lo habría preparado. Dice, cada mañana se colocaba el abrigo de los miedos, el que tenía desde pequeña y que había ido creciendo a la vez que ella. Entonces, bueno, te va diciendo miedos a todo lo que tiene. Y además presenta muy bien porque tiene miedo a que le quieran, miedo a que no le quieran, miedo a la soledad, miedo a la compañía, ¿no? Te va, o sea que, y luego al final acaba esperanzador. Porque hay que tener cuidado porque hay unos libros y álbumes y otros libros que acaban desdibujados y ahí hay que entrar. No sé si me explico. Es decir, que no dejan las cosas claras, no sé cómo explicarlo. Pero aquí tenía hasta miedo de ella misma, pero al final hay un mensaje precioso porque ya le pesaba tanto, ¿veis una oruga? Ya le pesaba tanto que un día se lo quitó y voló, ¿no? Y había una mariposa. Y acaba con la frase de Lao Tse, aquello que la oruga llama el fin del mundo, el resto del mundo le llama mariposa. Este lo hemos hecho yo, lo vamos a hacer en tercera de primaria, lo he hecho con jóvenes, así movidos, que digo yo, vamos, que están ahí en alguna institución cerrada. Y luego tengo más, pero bueno, ese otro lo veré más. Este es una preciosidad, pero todavía lo tengo sin... Pero la gran fábrica de las palabras, está en vídeo y lo he hecho también con gente de 18 y tal. Y este, aparte que tiene unas ilustraciones preciosas, es que era un sitio donde las palabras había que comprarlas. Entonces, el que era pobre, pues tenía pocas palabras. Y entonces se las tenía que componer. Los ricos tenían muchas palabras. Y el protagonista del cuento, que aparece después, el pobre, hombre, a veces había palabras de rebajas. Sacaban igual palabras a cazarlas, ¿no? Porque andaban perdidas, pero claro, no eran las importantes. Pero había un chaval por ahí, claro, que está enamorado de aquí, de esta buena mujer, y no tiene palabras para decirle. Y claro, tiene un problemón porque vive al lado uno rico que se tiene de todo, ¿sabes? Le dice te quiero, te voy a tocar, y el pobre no puede comprar esas palabras. Bueno, ya yo os lo dejo, pero veis que es una maravilla para cualquier edad. O lo vais, se puede leer así, pero ya si lo vais a leer así, es importante que aprendáis a leer al revés y luego, una vez que eso, tener la precaución de pasarlo. Y si no, pues lo proyectáis y ya está. O sea que, y para los... sin más. También tengo ahí alguno más de cuerpo presente. Esto se está acabando. Bueno, aquí tenéis toda una serie de direcciones para ir, para consultar, para bajar. Y por si acaso alguien tiene duda, aquí tenéis sacado de un texto que también os mandé de Mundos Posibles sobre lectura en voz alta, para qué sirve al alumnado que les lean en voz alta. Pues si alguien dice, pues vaya, y para que lean en voz alta. Aún no me ha dado tiempo, pero por ejemplo, o creo que aquí no, aquí no. Descubrí, primero en Francia, que hay unos concursos de lectura en voz alta impresionantes. Y en Cataluña llevan por la 15ª edición, que se juntan todos en un teatro, aparece el consejero y está. Si alguien está interesado, yo le mando. Y tienen un material en catalán, pero bueno, el catalán se traduce fácil. Y precisamente para el profesorado, para la lectura
para enseñar a leer en voz alta a su alumnado. Es un material muy interesante y que ayuda también a mejorar la lectura. No es aquella lectura en voz alta que me hacían a mí, que creo que os comenté. A ver, empieza tú, ¿no? Cogéis, tú, sigue. Ah, ves a uno despistado, a ver, sigue tú. Horroroso. Eso no es leer en voz alta, ¿eh? Es decir, enseñar, porque si luego van a hacer apadrinamiento lector o van a hacer un apoyo a chavalitos más pequeños o algún compañero, pues de leer, ¿no?, de una forma a leer de otra, vais a generar un estilo en el centro. Bueno, aquí tenéis, os dejo un esquema que viene en ese libro. Bueno, yo más o menos sigo este esquema de una lectura de un álbum, ¿no? Los pasos que da o cómo lo hace. Es para niños de primero, pero es aplicable, salvo que dice que en una les deja moverse para... No les deja moverse, porque muchas veces los chavalitos pequeños se levantan y dicen, pues no sé qué, ¿no? Y van a la pantalla. Yo he hecho con más de tercero, de cuarto, de quinto, esos normalmente se quedan quietos, no se mueven, ¿eh? Y esto es muy importante, con esto quisiera acabar. Dice, conversación de los y las docentes con el alumnado. Vale para todo, para tertulia, para tal, para lo que queráis. Dice, y lo dicen en ese libro, ¿eh? Lo primero que hay que pedir al docente que quiera conversar con los niños y niñas durante esas rutinas escolares es que sepa de qué está hablando, es decir, que haya leído detenidamente los libros y que sea capaz de dar apoyo o de hacer preguntas específicas en función de las características compositivas de cada obra. Su esfuerzo se dirige a propiciar que los niños den explicaciones que vayan más allá, no significa que no, que vayan más allá del me gusta porque es divertido, que no se limiten a reproducir el argumento o que no establezcan solo relaciones anecdóticas entre la obra y su propio entorno, porque quedarse ahí sería tiempo desperdiciado. Y hay mucha gente haciendo tertulias que se queda aquí, porque no se ha dicho más, y entonces cree que es, y no, esto es tiempo desperdiciado. Es decir, así que se trata tanto de fomentar el uso de estrategias generales de lectura, inferir, anticipar, evaluar la coherencia, releer, etcétera, como de revelar que los elementos concretos de una obra, el tipo de narrador, la técnica ilustrativa, el tipo final, las características, etcétera, colaboran activamente en su sentido, siempre que hayamos elegido obras de calidad. Es decir, que mucha gente, yo he estado en tertulias donde le he tenido que decir a la profesora y a los propios chavales, esto no es una tertulia, no es porque no se trata de elegir un párrafo para luego, o sea que sí, a veces sí que salen y tiene sentido, para yo meter una batallita de mi casa, de mi padre, de mi cosa, bueno, de vez en cuando está bien, si viene a cuento, pero hay que ir más profundo, hay que ir más adentro, hay que ir más a esas inferencias extratextuales, ¿no? A opinar, a decir qué te parece, a decir qué harías, a tú también hacer un pequeño juicio moral de lo que está ocurriendo. ¿Y eso cómo se aprende? Pues si yo lo hago. Si el profesor o la profesora está callado o simplemente pues hace así, sí, y cuenta sus anécdotas, pues evidentemente estamos haciendo de modelo. Yo les dije a los chavales, les dije, estaba leyendo La flor más grande del mundo de Saramago. Y estaban todos cogiendo un párrafito y diciendo, bueno, pues en mi casa, pues una vez a mi padre, pues una vez digo, ostras, esto no tiene fundamento, me avisa. Las pastillas y que son las 3. Bueno, y acabo con esto. Pero cuando uno lleva un texto lo tiene que llevar dominado, reflexionado, trillado, no sé cómo deciros. A mí decía una profesora que me decía, joder, la cantidad, después de hacer tertulias con ella durante un tiempo, me decía, la cantidad de libros que había recomendado yo sin haberlos leído. Como sintiéndose mal, claro. Es decir, bueno, es decir, este párrafo me parece que es porque hay mucha tertulia que se queda en eso. A mí siempre yo, lo vi en aquel momento hace unos años, claro. Esto no es, esto es perder el tiempo. También dependerá de la edad del alumnado. Sí. Cada vez será a más. Claro, pero evidente, pero no significa que yo no pueda ponerles dilemas morales
o ponerles en tesituras, que lo he hecho con 5 años. Me acuerdo de Alibaba y los 40 ladrones. Y de repente, yo, no sé si os lo comenté, estaba en una tertulia con 5 años. Y de repente a mí se me ocurre preguntar, joder, pues los ladrones son verdad, joder, los ladrones es que roban y todo esto, pero este Alibaba, ¿qué hace? Porque a mí me da la sensación que Alibaba roba. ¿O qué pensáis? Ah, no, claro, todos a defender a Alibaba. Pero ya les puse ahí en el dilema y estuvimos hablando, ¿sabes? Es decir, bueno, yo pregunto, inquiero, todo ese tipo de cosas. Evidentemente, cada vez que pasa el tiempo, tu figura, ¿no? El hablar va a ser menos necesario, porque ya sube su nivel de argumentación. Pero eso no quita para que las intervenciones mías ayuden y motiven y vean que esto va por otro lado, que la lectura va por otro lado, ¿no? Pero yo no les estoy pidiendo que me hagan una conferencia sobre, ¿no?, sobre el marco económico actual, pero sí cosas, y tú les das ideas, porque yo que digo, soy un copión. Yo, muchas de las cosas es que estando en tertulias coges de chavales, de otras personas. Sí, pero yo me refería que si la edad es baja, sí, pues, aunque sea una aportación pobre en relación a sus experiencias, no sé qué, pues eso les da pie a expresarse, a participar de una forma espontánea. Y las intervenciones del que dirige o del que propone la sesión, pues que tampoco consideren los críos que es lo más importante, sino que poco a poco se vayan familiarizando. Pero es que, por ejemplo, porque a un crío pequeño muchas veces la argumentación es pobre. Sí, pero... No, bueno, a veces pobre, son a veces muy ricas, ¿eh? Algunos empiezan a decir cosas muy interesantes, pero sobre todo más que tú, es preguntar, no sé cómo decirte, preguntar, incidir, tal, pero a ti ¿qué te parece? Pero a ti tal, porque a mí, no me lo callo, yo, las personas adultas, ¿no?, las personas mayores también hacemos esto, no estoy inquiriéndole, es decir, son más intervenciones que motivan, que dan pie a hablar. Y vengo de una experiencia donde precisamente hemos cambiado una cosa porque se estaba produciendo esto. Y desde luego los chavales están mucho más contentos y más tal. Bueno, que son las 3 y bueno, hay más cosas. Veis que esto es inagotable. Pues muchas gracias por vuestra paciencia. A vosotros.